Hay un método casi demasiado peligroso como para recordarlo. Existe un capítulo silencioso de la historia de la jardinería que casi desapareció, y no porque fallara, sino porque funcionaba tan bien que dejó de encajar en las nuevas reglas de la agricultura industrial. Antes de los tractores y de que las estanterías de las tiendas se llenaran de sacos de fertilizante, las familias corrientes cultivaban patatas de una forma que casi no requería cavar ni aporcar y apenas suponía esfuerzo alguno. Sin embargo, las cosechas eran tan grandes y fiables que los primeros investigadores agrícolas no sabían qué pensar. Como alguien que ha cultivado durante décadas y ha aprendido de horticultores mayores que confiaban en la tierra más que en cualquier máquina, puedo deciros esto: la naturaleza recompensa al jardinero que escucha en lugar de al que lucha. Este método perdido de la patata es uno de los ejemplos más claros que veréis jamás. Hacia principios del siglo XX, familias de toda Europa del Este, Rusia y la Francia rural colocaban las patatas de siembra directamente sobre el suelo, sin enterrarlas en absoluto, y las cubrían con capas gruesas de paja, hojas o heno viejo. Luego simplemente daban un paso atrás y dejaban que la temporada siguiera su curso. No había zanjas ni aporques repetidos, y absolutamente ningún trabajo pesado. Los informes de 1905 mostraron que los rendimientos se duplicaban y a veces se triplicaban en comparación con la plantación tradicional en zanjas. Las plantas se mantenían más frescas, sanas y mucho menos estresadas. Los tubérculos se formaban en varias capas verticales en lugar de solo una, y el suelo debajo permanecía vivo y sin perturbaciones. Para los jardineros mayores de hoy, especialmente aquellos que quieren grandes resultados sin esfuerzo, este método no es solo interesante, es empoderador. Podéis cultivar patatas sin agacharos, sin cavar y sin luchar contra la tierra. En muchos casos cosecharéis más de lo que jamás habíais cosechado antes. Bienvenidos al método perdido de la patata. Recuperémoslo juntos. Para entender por qué desapareció esta técnica, debemos observar cómo llamó la atención por primera vez. En 1905, los observadores agrícolas que estudiaban pequeñas granjas familiares en Rusia y Polonia quedaron atónitos con lo que descubrieron. Estos agricultores, muchos sin herramientas ni fertilizantes, producían cosechas enormes simplemente depositando las patatas de siembra en la superficie del suelo y enterrándolas bajo una manta gruesa y transpirable de materia orgánica. Un ensayo documentado registró aumentos medios del rendimiento de más del 200%. Otro señaló que las patatas se formaban en tres capas distintas, algo casi inaudito en los sistemas convencionales. Los agricultores mencionaron repetidamente menos plagas, menos deformidades y casi ninguna podredumbre. ¿Por qué funcionaba tan bien? Funcionaba porque imitaba a la naturaleza. Las patatas evolucionaron en la hojarasca suelta y rica en oxígeno, no en zanjas compactadas. Prosperan donde las raíces pueden respirar y donde la humedad permanece estable. El acolchado proporciona exactamente eso, un ambiente fresco y aireado que anima a los estolones a formarse libremente en todas las direcciones. Al dejar el suelo intacto, estos agricultores también preservaban las redes fúngicas y la vida microbiana que la jardinería moderna a menudo destruye con el cavado constante. Estas redes ayudan a transportar nutrientes, retener la humedad y mantener la resiliencia de las plantas. Imaginen a un investigador retirando la paja al final de la temporada y encontrando capas de patatas limpias y hermosas, sin tierra pegada, sin pieles dañadas y sin agujeros profundos que cavar. Esto dio un vuelco a la idea de que más trabajo equivale a más comida. Este método no era solo eficiente, era elegante. En un momento veréis por qué la agricultura no lo adoptó, aunque las plantas ciertamente lo hicieron. A medida que avanzamos hacia principios del siglo XX, ocurrió algo drástico en la agricultura. El mundo estaba pasando de las herramientas manuales a la tracción animal, y luego de la tracción animal a los tractores. Los campos se rediseñaron para que las máquinas pudieran moverse eficientemente, lo que significaba hileras rectas, espaciado predecible y profundidades de plantación estandarizadas. Aquí es donde empezaron los problemas para el método perdido de la patata.
La técnica de colocación en superficie, la que producía esos rendimientos asombrosos, simplemente no encajaba con la nueva maquinaria. No se podían pasar arados ni aporcadores mecánicos sobre montones de paja suelta. No se podía cosechar con una excavadora si las patatas crecían en capas blandas en lugar de en zanjas profundas. Ciertamente, no se podía medir la mano de obra ni el uso de fertilizantes de la forma en que la industria quería. En 1917, un comité agrícola europeo escribió una declaración que ahora parece casi increíble. Se deben desaconsejar los métodos que no sean compatibles con la maquinaria de hileras. Imagínense eso. Una técnica no se juzgaba por lo bien que cultivaba los alimentos, sino por si una máquina podía pasar por encima. Así que, paso a paso, el método desapareció de los materiales de enseñanza. No desapareció porque fallara. Desapareció porque no apoyaba el sistema emergente de agricultura mecanizada, producción programada o procesos uniformes. El suelo desnudo se convirtió en el estándar porque las máquinas requerían suelo desnudo. El aporque se convirtió en una regla porque el equipo se diseñó en torno a él. El fertilizante se hizo necesario porque el suelo removido pierde nutrientes más rápido. Lo que una vez alimentó a los pueblos de manera eficiente, de repente ya no encajaba en el modelo. Para los jardineros domésticos de hoy, especialmente los mayores, esta historia importa. Nos recuerda que muchas reglas que creemos universales fueron en realidad diseñadas para tractores, no para plantas. Una vez que entendéis eso, os dais cuenta de algo poderoso. Sois libres de cultivar de una manera que funcione para vuestro cuerpo, vuestro suelo y vuestro clima, no para una máquina que no poseéis. Ahora que hemos visto por qué el método cayó en desgracia, hablemos de por qué era tan efectivo y por qué los jardineros modernos lo están redescubriendo con un éxito increíble. En el corazón del método perdido de la patata hay algo maravillosamente simple. Las patatas prefieren crecer en capas sueltas, frescas y ricas en oxígeno. En la naturaleza, las patatas silvestres prosperaban a lo largo de los bordes de los bosques y laderas rocosas, donde las hojas y los restos orgánicos se acumulaban en montones blandos. No era el suelo profundo lo que las alimentaba, eran las capas transpirables de materia vegetal en descomposición. Cuando colocáis patatas de siembra sobre un suelo intacto y las cubrís con paja u hojas, estáis recreando ese entorno natural casi a la perfección. El acolchado regula la temperatura, protegiendo a los tubérculos de los picos de calor que a menudo estresan a las plantas. Retiene la humedad tan bien que el riego se vuelve ocasional en lugar de constante. Lo más importante es que permite que el aire se mueva libremente alrededor de los tubérculos en desarrollo. Estudios científicos muestran que las deformidades de los tubérculos disminuyen en casi un 90% cuando se elimina la presión del suelo. Pero aquí está la parte que sorprende a la mayoría de los jardineros. Las patatas no solo crecen hacia afuera, crecen hacia arriba cuando se les da la oportunidad. Cada nueva capa de paja crea una nueva zona donde se pueden formar estolones. En lugar de un solo racimo a una sola profundidad, termináis con múltiples capas de patatas apiladas a través del acolchado. Es como convertir una patata de siembra en una pequeña torre de comida. Mientras tanto, el suelo debajo permanece intacto. Las redes fúngicas se mantienen íntegras, la vida microbiana prospera y las lombrices se multiplican. Todo el ecosistema bajo vuestros pies se vuelve más saludable con cada temporada. De hecho, ensayos de investigadores de biología del suelo muestran que el suelo intacto con cobertura permanente puede albergar hasta 3 veces más lombrices de tierra que la tierra labrada regularmente. Para los jardineros mayores, esto es una revelación. No tenéis que trabajar más duro para obtener más. No tenéis que cavar más profundo para mejorar vuestro suelo. No tenéis que perturbar vuestra tierra para alimentar a vuestra familia. Simplemente tenéis que establecer las condiciones adecuadas, capas frescas, humedad suave y flujo de aire constante, y luego dejar que la planta haga el resto. Este es el genio silencioso del método, es cultivar como la naturaleza pretendía, con paciencia, con suavidad e increíblemente productivo. Ahora que hemos explorado la historia y la biología detrás de este método olvidado, vamos a convertirlo en algo que podáis usar,
Algo simple, suave y diseñado especialmente para aquellos de nosotros que queremos grandes cosechas sin el esfuerzo físico. La belleza de este método es que comienza con lo que no tenéis que hacer. No caváis zanjas, no removéis el suelo y no levantáis herramientas pesadas, no os agacháis repetidamente ni perturbáis la tierra de ninguna manera. Simplemente elegís vuestro lugar, limpiáis las malas hierbas altas y dejáis que el suelo natural sirva de base. Empezad colocando las patatas de siembra directamente sobre la tierra. Sí, justo encima. Ese único cambio elimina el 90% del trabajo que tradicionalmente asociamos con la plantación de patatas. Espaciadlas cómodamente para que puedan expandirse hacia afuera. Un poco más de espacio de lo habitual le da a la planta libertad para estirarse en todas las direcciones. Luego viene el corazón del método, la cobertura. Usad lo que tengáis, paja, hojas secas, heno viejo o restos de poda triturados. Los materiales ricos en carbono crean la mejor estructura. Queréis una manta mullida y transpirable, no algo que se compacte. Extendedla a una profundidad de unos 20 a 30 centímetros sobre las patatas de siembra. Puede parecer mucho, pero esta profundidad ayuda a regular la temperatura y la humedad y evita que la luz solar llegue a los tubérculos en desarrollo. A medida que las plantas comiencen a brotar a través del acolchado, simplemente añadid más capas encima. Pensad en ello como si las estuvierais arropando para la temporada. Cada nueva capa se convierte en espacio adicional para que se formen tubérculos, así que estáis construyendo vuestra cosecha hacia arriba, paso a paso y con suavidad. Esto es lo que más les gusta a los jardineros mayores. Una vez que el acolchado está en su lugar, queda muy poco por hacer. El acolchado retiene la humedad tan bien que el riego se vuelve ocasional, incluso en climas cálidos. El desherbado es mínimo porque la cobertura bloquea la luz solar. El suelo debajo permanece blando y protegido. Cada temporada que cultivéis de esta manera, la tierra se volverá más rica, no más pobre. Si alguna vez sentisteis que la plantación tradicional de patatas era demasiado castigadora para la espalda o requería más esfuerzo del que podíais dar, este método abre la puerta a cultivar con comodidad, dignidad y alegría. Es un sistema que trabaja con vuestro cuerpo, no contra él, y con la naturaleza, no contra ella. Una de las características más notables de este método perdido es algo que muy pocos jardineros han visto de primera mano: el efecto de multiplicación. Cuando cultivamos patatas de la manera convencional, en zanjas profundas con tierra aporcada alrededor de los tallos, limitamos involuntariamente la capacidad de la planta para producir. Los tubérculos se forman a una profundidad principal, y la presión del suelo a su alrededor restringe cuánto pueden extenderse. Pero en un sistema de acolchado suelto y aireado ocurre algo mágico. Las patatas empiezan a formarse no solo en una zona, sino en múltiples capas verticales. Cada vez que añadís una nueva capa de paja u hojas, estáis creando un entorno fresco donde la planta puede enviar estolones y desarrollar más tubérculos. En lugar de un solo racimo cerca de la base, obtenéis una torre de patatas que crece hacia arriba a través del acolchado. Los jardineros que utilizan este método a menudo describen la cosecha como si estuvieran pasando las páginas de un libro. Levantáis la primera capa de paja y allí hay patatas. Quitáis otra capa y encontráis más. Escarbáis un poco más a través de la suavidad y aparecen aún más, todas limpias, todas bien formadas y todas protegidas por el suave cojín que tienen encima. Ensayos históricos de Alemania informaron de hasta 40 patatas o más, formándose a partir de una sola pieza de siembra en condiciones ideales. Los jardineros domésticos de hoy, especialmente en climas templados, logran habitualmente de 2 a 3 veces el rendimiento de la plantación tradicional en zanjas. Lo hacen sin perturbar el suelo ni forzar a la planta a condiciones de estrés. El verdadero secreto detrás de esta abundancia es el oxígeno. Los tubérculos prosperan en entornos donde el aire circula libremente, y el acolchado proporciona exactamente eso. En lugar de ser apretadas por el suelo pesado, las patatas en desarrollo se expanden fácilmente en las capas suaves y frescas. La planta experimenta menos estrés, crece con más vigor y sigue produciendo nuevos estolones más tarde en la temporada. Para los jardineros mayores,
El efecto de multiplicación es más que una curiosidad biológica, es un regalo. Significa que con la misma cantidad de espacio podéis cosechar mucha más comida. Significa que podéis lograr altos rendimientos sin levantar peso y significa que podéis cultivar una cosecha verdaderamente generosa de una manera que se siente ligera, natural y profundamente satisfactoria. Cuando descubrís múltiples capas de patatas limpias y hermosas bajo ese acolchado, entendéis inmediatamente por qué este método alimentó una vez a comunidades enteras y por qué merece un lugar en nuestros huertos de nuevo. Uno de los regalos más ignorados de este método perdido de la patata es lo que le hace al suelo mismo. Mientras que la jardinería tradicional a menudo quita algo a la tierra en cada temporada, este enfoque le devuelve algo de forma silenciosa, constante y de maneras que resultan innegables después de unos pocos años. Cuando depositáis paja, hojas y otros materiales orgánicos y simplemente dejáis que reposen, estáis recreando uno de los sistemas naturales más poderosos de la tierra, el suelo del bosque. En los bosques el suelo se vuelve más rico año tras año porque las hojas que caen y las plantas en descomposición forman una manta suave y viva sobre el suelo. Bajo esa manta las lombrices prosperan, los microbios se multiplican y la humedad permanece retenida. La misma transformación ocurre en vuestro huerto cuando cultiváis patatas de esta manera. Bajo una capa gruesa de acolchado, la humedad del suelo se mantiene estable, a menudo entre un 40 y un 60% más constante que en el suelo desnudo. Esto importa muchísimo, especialmente para los jardineros mayores que tal vez no quieran regar todos los días o que estén gestionando cultivos sensibles al calor. Con el acolchado, el suelo se convierte en un depósito, reteniendo el agua en lugar de perderla por el sol y el viento. Las lombrices también responden de forma espectacular. Los estudios han demostrado que el suelo intacto bajo una cobertura orgánica profunda puede ver aumentar las poblaciones de lombrices entre un 200 y un 300% en 2 temporadas. Estas lombrices no son solo habitantes, son trabajadoras. Descomponen la materia orgánica, airean el suelo y crean vías de nutrientes a las que las plantas pueden acceder fácilmente. Luego están las redes fúngicas, esos delicados sistemas filamentosos bajo tierra que conectan las raíces con los nutrientes. El labrado las rompe y la compactación pesada del suelo las asfixia, pero el acolchado permanente les permite expandirse libremente. Investigaciones de institutos de biología del suelo muestran que las redes fúngicas intactas pueden aumentar la absorción de nutrientes hasta en un 50%. Incluso el carbono del suelo mejora. En lugar de evaporarse u oxidarse cuando se expone al aire, el carbono queda bloqueado en el suelo, creando fertilidad a largo plazo. Los jardineros que utilizan este método de la patata a menudo informan de algo sorprendente. Hacia el segundo o tercer año, los cultivos realizados en la misma zona, no solo patatas, se vuelven más fuertes, sanos y resistentes. Para los jardineros mayores, este tipo de construcción del suelo es una bendición. Significa que la tierra se vuelve más fácil de trabajar, no más difícil. Significa menos riego, menos malas hierbas y una tierra más rica y suelta que casi parece cuidarse sola. Quizás lo más importante es que significa que vuestro huerto se convierte en un lugar de abundancia, no de agotamiento. Este método cultiva más que patatas, cultiva un suelo más sano temporada tras temporada. Otra ventaja sorprendente de este método olvidado es cómo reduce de forma natural muchos de los problemas que frustran a los jardineros hoy en día. No es magia, es la biología y el microclima trabajando silenciosamente juntos. Empecemos con las plagas. El escarabajo de la patata, uno de los enemigos más notorios de los cultivadores de patatas, depende en gran medida de señales visuales. Busca suelo expuesto y formas de plantas distintas que surgen de la tierra. Pero cuando vuestras patatas están rodeadas por una capa gruesa de acolchado, ocurre algo interesante. El paisaje se vuelve visualmente confuso. Los escarabajos tienen dificultades para localizar las plantas. Algunos estudios han mostrado reducciones de entre el 40 y el 60% en la presencia de escarabajos cuando el acolchado cubre el suelo. Las enfermedades también mejoran.
Una de las causas principales del mildew de la patata es el salpicado. La lluvia golpea el suelo desnudo y lanza esporas de enfermedades sobre las hojas de la planta. El acolchado actúa como un escudo natural. Absorbe el impacto de la lluvia, evitando que las esporas viajen hacia arriba. Este pequeño cambio reduce drásticamente el riesgo de mildew, especialmente en las regiones más húmedas. La temperatura es otro factor clave. El suelo desnudo puede tener oscilaciones térmicas bruscas, a veces de 15 grados o más en un solo día. Estas oscilaciones estresan a la planta, debilitan su sistema inmunológico y facilitan que la enfermedad se instale. El acolchado mantiene el suelo fresco y estable, dándole a la planta un ambiente tranquilo y constante en el que crecer. Incluso los roedores, por los que algunos jardineros se preocupan, son menos problemáticos de lo que muchos esperan. El acolchado seco y mullido, especialmente la paja mezclada con hojas, no atrae a los animales de madriguera de la misma manera que lo hace el compost compactado. El espacio es aireado, inestable y menos atractivo para anidar. Lo más importante es que el acolchado evita la compactación. El suelo compactado es una de las causas principales de la podredumbre y las deformidades de los tubérculos. Cuando el suelo está demasiado apretado alrededor de las patatas en desarrollo, la humedad no puede moverse libremente y los niveles de oxígeno caen. Bajo el acolchado, la planta crece en un ambiente suave y transpirable que desalienta la podredumbre y fomenta una formación saludable. En resumen, cuando cultiváis patatas en un sistema de acolchado por capas, no estáis luchando contra las plagas o las enfermedades con productos químicos o un esfuerzo constante. Las estáis previniendo de forma natural al crear un hábitat donde la planta es fuerte, el suelo está equilibrado y los problemas simplemente tienen menos oportunidades de instalarse. Para los jardineros de cualquier edad, pero especialmente para los mayores, esto es liberador. Menos pulverizaciones, menos preocupaciones, menos intervención y plantas mucho más sanas. En este método, la naturaleza se encarga de proteger, tal como lo hacen los bosques y praderas de todo el mundo. Cuando damos un paso atrás y comparamos el método perdido de la patata con el enfoque que a la mayoría de nosotros nos enseñaron, el contraste es casi sorprendente. Es como si estuviéramos ante dos filosofías totalmente distintas de cultivar alimentos, una diseñada para las máquinas y otra diseñada para la vida. En el modelo industrial, todo debe obedecer a la geometría. Las hileras deben ser rectas para que los tractores puedan pasar. La profundidad de plantación debe ser idéntica para que la maquinaria pueda excavar limpiamente. El suelo debe permanecer expuesto porque el equipo de cultivo necesita un camino despejado. El fertilizante se hace necesario porque el suelo removido pierde nutrientes rápidamente. El aporque se vuelve una rutina porque el proceso se construyó en torno a herramientas mecánicas, no a la biología. Pero ninguna de estas reglas refleja cómo crecen las patatas realmente en la naturaleza. Ahora considerad el modelo biológico, el que usaban los aldeanos hace un siglo y el que estamos redescubriendo hoy. Aquí la planta tiene libertad para expandirse. El acolchado protege el suelo del sol abrasador y de la lluvia torrencial. La humedad se mantiene estable, las redes fúngicas permanecen intactas y los tubérculos se forman donde quiera que las condiciones sean suaves, frescas y ricas en oxígeno. El rendimiento no viene dictado por el trabajo o la maquinaria, sino por si el entorno apoya los instintos naturales de la planta. Cuanto más lo observáis, más evidente resulta. El sistema industrial no fue construido para los jardineros, fue construido para los motores. De alguna manera, con el tiempo, absorbimos sus reglas sin cuestionarlas. Pero cuando adoptáis el método perdido de la patata, entráis en un mundo diferente, uno donde dejáis de forzar a la planta en un sistema rígido y empezáis a trabajar con los ritmos del suelo. Hay una confianza silenciosa que surge al dejar que la biología lidere. Para muchos jardineros mayores, este cambio no solo trae cosechas más grandes, sino una renovada sensación de paz y conexión con la tierra. Porque cuando dejáis de cultivar como una máquina, el huerto por fin empieza a respirar de nuevo. Más allá de la ciencia y la historia, hay algo más profundo en este método antiguo.
algo que resuena especialmente con los jardineros que han pasado toda una vida cuidando la tierra. Enseña una clase de paciencia y confianza que la jardinería moderna a menudo olvida. En el mundo de hoy se nos dice que el esfuerzo equivale al éxito. Cava más profundo, trabaja más duro, alimenta más, corrige más. Si algo va mal, el primer instinto es intervenir, ajustar o forzar a la planta a volver a su forma. La jardinería se convierte en una lista de tareas en lugar de en una relación, pero el método perdido de la patata le da la vuelta a esa idea. Os pide que os preparéis con suavidad y luego deis un paso atrás. Os pide que confiéis en que el suelo respire, el hongo se alimente y el acolchado proteja. Os invita a pasar de controlar la planta a crear las condiciones donde la planta se controle a sí misma. Una vez que experimentáis ese cambio, algo dentro de vosotros se relaja. Muchos jardineros mayores me dicen lo mismo. Este método simplemente se siente bien. No se refieren a la comodidad, aunque eso sea ciertamente parte de ello. Quieren decir que se siente alineado con la forma en que las plantas deben crecer, la forma en que las estaciones se desarrollan naturalmente y la forma en que el suelo se vuelve más rico cuando lo perturbamos menos. Hay una sabiduría silenciosa en recordar que no todos los problemas requieren acción. A veces los mejores resultados vienen de dar un paso atrás y dejar que la biología haga lo que ha perfeccionado durante millones de años. El acolchado suaviza el mundo alrededor de la planta y, al hacerlo, suaviza la relación que tenemos con nuestros huertos. Ya no cultivamos con tensión en nuestros cuerpos, cultivamos con confianza. Para las personas que han vivido lo suficiente como para ver cómo la vida recompensa la paciencia más que la fuerza, esta filosofía cala hondo. El método perdido de la patata no es solo una técnica, es un recordatorio. Es un recordatorio de que los seres vivos no siempre necesitan que los empujemos más fuerte, necesitan que los entendamos mejor. Una de las cosas más hermosas de este método olvidado de la patata es lo naturalmente que encaja en la vida de los jardineros mayores. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian. Las rodillas se agarrotan, la espalda se tensa, y las herramientas pesadas se sienten más pesadas que antes. Muchas personas se preguntan en silencio si sus días de jardinería están contados, pero este método demuestra lo contrario. Hace que la jardinería sea accesible de nuevo. Debido a que todo sucede por encima del suelo, rara vez necesitáis agacharos profundamente o levantar tierra pesada. No estáis abriendo zanjas ni removiendo la tierra. No estáis transportando carretillas de aquí para allá. En su lugar, estáis construyendo una capa suave y transpirable de arriba hacia abajo, algo que puede hacerse lentamente, con comodidad e incluso sentado. Algunos jardineros colocan un pequeño banco o un taburete de jardín junto al bancal y trabajan a una altura cómoda. Otros crean bancales elevados y convierten esto en lo que llamamos una escalera de patatas, lo que significa añadir capas suavemente a lo largo del tiempo, temporada tras temporada. Incluso aquellos con problemas de movilidad descubren que pueden participar plenamente porque el sistema es indulgente y flexible. Si cultiváis en un espacio pequeño como un patio o un balcón, podéis adoptar los mismos principios utilizando macetas. Un barreño ancho o un bancal elevado poco profundo funcionan de maravilla. Colocad las patatas de siembra en la superficie y cubridlas con paja u hojas trituradas. Añadid capas a medida que crezcan, igual que en el suelo. Seguiréis obteniendo múltiples niveles de patatas, seguiréis disfrutando de los beneficios del ahorro de humedad y seguiréis evitando todo el trabajo pesado. Para quienes viven en zonas más calurosas, la manta de acolchado protege el suelo de cocerse al sol. Mantiene las temperaturas bajas, reduce la necesidad de riego constante y crea un ambiente donde las patatas realmente prosperan en lugar de luchar. En climas más fríos, la cobertura ayuda a estabilizar las temperaturas de principios de temporada y evita el choque por frío. Pero quizás el mayor regalo que ofrece este método es la dignidad. Tenéis la oportunidad de cultivar bajo vuestros propios términos, a vuestro ritmo. No hay sensación de prisa, ni tareas agotadoras, ni necesidad de forzar el cuerpo más allá de la comodidad. La jardinería vuelve a ser agradable, suave, tranquila
y profundamente gratificante. El suelo responde con generosidad, dándoos más comida con menos esfuerzo. Esta es una jardinería diseñada no para las máquinas, sino para las manos humanas, los ritmos humanos y las vidas humanas. Aunque este método es sencillo, es normal preguntarse qué podría salir mal. La verdad es que muy poco falla, pero repasemos las preguntas que los jardineros hacen más a menudo para que podáis comenzar vuestra primera temporada con confianza. Una preocupación común es la podredumbre. Eso suele deberse a materiales excesivamente húmedos y compactados. Para evitarlo, aseguraos de que el acolchado esté seco y mullido, al menos al principio. La paja y las hojas funcionan mejor porque permiten que el aire se mueva libremente. Mientras haya flujo de aire, la podredumbre es extremadamente rara. Otra preocupación son los roedores. Si bien es cierto que las pilas de compost compactadas atraen a pequeños animales, una capa de acolchado ligera y aireada es mucho menos atractiva. Los roedores prefieren túneles densos y cálidos, no paja inestable y movediza. Muchos jardineros mezclan una capa de hojas de roble o arce, que se descomponen más lentamente y añaden un poco de estructura que desalienta las madrigueras. La gente también pregunta si el acolchado puede ser demasiado grueso. Puede serlo, pero solo si bloquea el aire por completo. Una buena regla general es esta. Si podéis deslizar la mano fácilmente en la capa, las patatas pueden respirar. Entre 20 y 30 centímetros es lo ideal, y si añadís más a medida que las plantas crecen, simplemente mantenedlo suelto y desmenuzable. En cuanto al riego, os sorprenderá lo poco que se necesita. El acolchado retiene la humedad de forma tan eficaz que muchos jardineros solo riegan durante periodos largos de sequía. De hecho, es más probable que el exceso de riego cause problemas que la falta del mismo. Dejad que el suelo se mantenga fresco y constante y las plantas encontrarán lo que necesitan. Los jardineros de climas más fríos preguntan si este método funciona en primavera. Por supuesto, solo esperad hasta que haya pasado el peligro de heladas fuertes. El acolchado protege el suelo de las oscilaciones repentinas de temperatura, dándoles a las patatas un ambiente tranquilo para comenzar su temporada. ¿Y qué hay de las plagas? Como vimos antes, muchas simplemente no prosperan en sistemas con acolchado. El flujo de aire mejora, el salpicado desaparece y las temperaturas se mantienen estables. Los problemas se desvanecen no porque luchéis contra ellos, sino porque elimináis las condiciones de las que dependen. Cada uno de estos pequeños detalles refuerza la misma verdad. Este método tiene éxito cuando confiamos en él. En el momento en que dejamos de pensar demasiado, dejamos de interferir y dejamos de esperar la perfección del suelo desnudo, el huerto se convierte en un lugar donde la naturaleza hace la mayor parte del trabajo. La resolución de problemas aquí no consiste en arreglar desastres. Consiste en guiar el sistema suavemente, como una mano firme que ayuda a algo que ya va por el camino correcto. Hay un momento en cada temporada de huerto que se siente casi sagrado. Para quienes practican el método perdido de la patata, ese momento es la cosecha, y es diferente a cualquier cosa que se experimente con la plantación tradicional en zanjas. Con los métodos convencionales, el día de la cosecha significa herramientas, agacharse, cavar y preocuparse por cortar las patatas que tanto os costó cultivar. Pero en este sistema de acolchado no caváis, ni siquiera perturbáis el suelo. Simplemente levantáis la paja, empieza suavemente. Retiráis la capa superior de acolchado y, de repente, las veis. Patatas lisas y limpias descansando justo debajo de la paja, como si alguien las hubiera colocado allí para que estuvieran a salvo. No hay tierra pegada a su piel, ni tubérculos dañados, ni cortes por la mitad. Reposan ligeramente en el material blando, esperando ser recogidas a mano. Luego viene la magia. Levantáis otra capa y encontráis más y otra más. Se siente como descubrir páginas ocultas en un libro, donde cada capa cuenta la historia de cómo la planta produjo silenciosamente más comida hacia arriba, semana tras semana. Algunos jardineros lo describen como descubrir un tesoro. Otros dicen que se siente como abrir una cápsula del tiempo de la generosidad de la naturaleza.
La belleza de este método es que la alegría pertenece a todos, sin importar vuestra edad o fuerza física. Los niños pueden ayudar y los abuelos pueden participar plenamente sin esfuerzo. Podéis sentaros en un taburete pequeño, retirar la paja y levantar cada patata suavemente, una a una. No hay prisa. El proceso es tranquilo, indulgente y extrañamente emotivo. Pero la cosecha ofrece un regalo más, algo más profundo. Cuando llegáis a la capa inferior y veis el suelo debajo, notaréis lo blando que se ha vuelto, lo bien que huele y lo vivo que se siente. Es un recordatorio de que no solo cultivasteis patatas, reconstruisteis la tierra misma. Al recoger los últimos puñados, es imposible no sonreír. Este método recompensa la confianza, recompensa la paciencia y recompensa el trabajo silencioso que ocurre en el suelo donde ninguna herramienta ni mano humana intervino. En un mundo que a menudo fomenta la velocidad y la fuerza, este tipo de cosecha os devuelve a algo más honesto, más pacífico y más humano. Para cuando hayáis cultivado y cosechado patatas de esta manera, empezaréis a comprender que el método perdido no es simplemente un truco de jardinería, es una filosofía, una forma de relacionarse con la tierra que la agricultura moderna abandonó silenciosamente. Durante generaciones, la gente cultivó alimentos en asociación con la descomposición, el tiempo y los ciclos naturales. Observaban cómo caían las hojas en los bosques, cómo la materia orgánica se estratificaba de forma natural y cómo las raíces exploraban el suelo sin ser perturbadas. Sus métodos no se basaban en maximizar la eficiencia para la maquinaria, se basaban en un profundo respeto por cómo funciona realmente la naturaleza. Cuando llegó la agricultura industrial se perdió algo sutil pero profundo. El cultivo pasó de ser una asociación a ser una representación. Las hileras rectas sustituyeron a la intuición, el fertilizante sustituyó a la vida del suelo y el control sustituyó a la confianza. En algún momento de esa transición, la sencilla belleza de dejar que la tierra trabaje de la forma en que fue diseñada se desvaneció. El método perdido de la patata es un recordatorio de que la abundancia no proviene de la fuerza, proviene del entendimiento. Cuando colocáis capas de paja y hojas sobre las patatas de siembra, estás honrando una relación atemporal entre la planta y el suelo, una que existía mucho antes que los tractores, mucho antes que las instrucciones y mucho antes de que la jardinería se volviera complicada. Para los jardineros mayores, este método tiene un significado aún más profundo. Muchos de vosotros crecisteis viendo a vuestros padres o abuelos cultivar de formas que se sentían sencillas, naturales e instintivas. Sabéis que la comida cultivada con suavidad sabe diferente. Conocéis el consuelo de poner las manos en una tierra que ha sido cuidada, no conquistada. Recuperar este método es una forma de honrar esa sabiduría. Es una forma de reconectar con tradiciones que nunca se perdieron del todo. Simplemente estaban esperando ser recordadas. Quizás lo más importante es que este método os da algo que transmitir. La próxima generación puede heredar un mundo de tecnología, pero también puede heredar vuestra comprensión de la tierra, una sabiduría silenciosa que dice que no necesitáis luchar contra el suelo para alimentaros, solo necesitáis trabajar con él. Al final, el método perdido de la patata es más que una forma de cultivar alimentos. Es una invitación a bajar el ritmo, a confiar en el mundo natural y a redescubrir el tipo de jardinería que nutre no solo el cuerpo, sino el espíritu. Al llegar al final de este viaje a través de la historia, el suelo y la sabiduría olvidada, quiero dejaros con una invitación sencilla. No es una orden ni un desafío, solo una invitación a probar un pequeño experimento en vuestro propio huerto. Coged un puñado de patatas de siembra. Elegid un rincón tranquilo de vuestro jardín, un bancal elevado o incluso una maceta ancha en vuestro porche. Colocad esas patatas de siembra suavemente sobre la superficie del suelo. Cubridlas con paja u hojas. Añadid más a medida que crezcan y luego dejad que la naturaleza tome la iniciativa. Solo un pequeño bancal, una pequeña parcela, eso es todo lo que se necesita para ver lo que vieron los antiguos agricultores, lo que los investigadores en 1905 lucharon por explicar, y lo que tantos jardineros hoy están redescubriendo.
que la tierra sabe cómo cultivar alimentos cuando creamos las condiciones adecuadas. Si lo probáis, creo que sentiréis algo que muchos de nuestros espectadores han compartido con nosotros: alivio, alegría y una especie de asombro silencioso. Alivio de que cultivar no tenga por qué ser doloroso ni agotador. Alegría al ver una planta florecer sin lucha. Y asombro al ver capa tras capa de patatas limpias y sanas aparecer bajo una manta de paja. Si elegís probar este método, me encantaría conocer vuestra historia. Contadnos en los comentarios cómo va vuestro huerto, qué habéis observado y qué os ha sorprendido. Muchos de los que nos veis sois jardineros experimentados con décadas de práctica. Vuestros conocimientos son valiosos y vuestros recuerdos son un puente del pasado al futuro. Cuando los compartís, ayudáis a mantener vivos estos métodos antiguos. Aquí celebramos la jardinería que respeta vuestro cuerpo, vuestro tiempo y la sabiduría que habéis ganado a lo largo de los años. Exploramos técnicas olvidadas, métodos suaves y prácticas adecuadas para todas las edades que hacen que cultivar sea una alegría en cualquier etapa de la vida. Si sois nuevos aquí, bienvenidos. Estáis entre amigos, jardineros que creen en la paciencia, en la sencillez y en el poder silencioso de la tierra. Gracias por pasar vuestro tiempo con nosotros hoy. Que vuestro huerto sea blando bajo vuestros pies, generoso en su cosecha y amable con vuestras manos. Que este método perdido de la patata os traiga no solo alimento, sino la profunda satisfacción que proviene de trabajar con la tierra con suavidad y sabiduría. Hasta la próxima, cuidaos mucho, cuidad vuestro suelo, y seguid cultivando lenta, constante y bellamente. Si esta historia cambia vuestra visión sobre el potencial oculto de vuestro huerto, por favor suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Sembrad el futuro con nosotros. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto.